Hola, ¿qué tal viajeros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos encontramos en la bella ciudad de Oaxaca de Juárez. De Oaxaca, por su cultura, por sus tradiciones, por su gastronomía, por su gente, por su arquitectura y por los lugares naturales, es uno de los destinos favoritos del turismo nacional y extranjero. No por nada fue nombrada la mejor ciudad turística en el año del 2020 por los World Travel Awards, un equivalente a lo que viene siendo los Óscares del turismo. Así que si entre tus planes está visitar la ciudad de Oaxaca de Juárez, aquí encontrarás una guía de qué hacer, a dónde ir, qué comer y todo lo que tienes que saber antes de llegar a Oaxaca. Así que amigos, quédate hasta el final de este video y acompáñame. Lo tuyo es mío, el puerto y el mar. El Dios nunca muere en este lugar. Ahora hablemos brevemente de lo que tienes que saber antes de venir a Oaxaca. El estado de Oaxaca es multidiverso, ya que posee una gran riqueza cultural. Aproximadamente una tercera parte de la población pertenece a los 18 grupos étnicos que hay aquí en Oaxaca. El estado de Oaxaca es el quinto estado de la República más grande, y algo a considerar es que si piensas visitar Oaxaca y también quieres conocer las playas, el trayecto de playa a la ciudad de Oaxaca capital es algo largo, ya que aproximadamente son 6 horas. Si vas a Huatulco son 7 y si vas a Puerto Escondido aproximadamente 8. Entonces sí tienes que considerar esta parte de que están un poco alejadas las playas y la capital del estado. Lo que sí te tengo que decir es que en el trayecto de la capital del estado a las playas vas a hacer paradas increíbles, vas a conocer las sierras de Oaxaca, vas a ver atardeceres increíbles, vas a conocer gente muy hospitalaria y su gastronomía exquisita. La biodiversidad de Oaxaca es impresionante, ya que Oaxaca posee 7 de los 9 ecosistemas de todo el planeta. El clima en Oaxaca es templado. Por lo regular, los meses donde va a haber más calor va a ser marzo, abril y mayo. Ahí sí tienes que traer mucha ropa adecuada y mucho bloqueador solar y un buen sombrero. La temporada de lluvias en Oaxaca empieza de mayo al mes de octubre, así que si vienes en estas épocas, considera traer un paraguas o un impermeable. En los meses de noviembre y diciembre, por la mañana y tarde, vamos a tener un clima algo caluroso, y ya por las tardes y noche vamos a encontrar un clima frío. Así que no olvides traer tu abrigo para estar muy a gusto disfrutando de los paseos aquí en la ciudad de Oaxaca. En Oaxaca vas a poder encontrar en todos lados mezcal. No por nada hay una frase muy célebre, la cual es: para todo mal mezcal y para todo bien también. Algo interesante es que Oaxaca es un estado muy mezcalero, ya que aquí en Oaxaca está la capital mundial de mezcal, en Santiago, Mazatlán. Oaxaca es una de las capitales gastronómicas de México por excelencia. Aquí todo el día vas a estar comiendo y además muy rico. Vas a conocer diferentes métodos de preparación, diferentes ingredientes y diferentes sabores. Aquí en Oaxaca se usa mucho el picante, el chile, y algo interesante es que Oaxaca posee más de la mitad de chiles endémicos de todo el país. Y se me está olvidando, si vas a venir a Oaxaca, no se te vaya a ocurrir decir queso Oaxaca, ya que aquí la población le dice quesillo. Seguramente si dices queso Oaxaca, alguien oaxaqueño te detendrá y te dirá que es quesillo, pero esto es parte de la cultura de este bonito estado de la República Mexicana. Ahora vamos a hablar de cómo llegar a Oaxaca. Un método es en avión. El aeropuerto de la ciudad de Oaxaca se encuentra en Santa Cruz, Jojocotlán.
un municipio que está aproximadamente a 20 minutos de la capital del estado. Los vuelos que conectan a la Ciudad de México con Oaxaca están en Aerobús, en Aeroméxico y en Interjet. Otra opción es en auto. Los trayectos de la Ciudad de México a Oaxaca son 5 horas y media, de Puebla a Oaxaca 4 horas y de Veracruz a Oaxaca son 5 horas aproximadamente. También puedes venir en ADO o AU. Si vienes a la ciudad de Oaxaca capital como tal, yo te recomiendo que elijas la terminal Oaxaca de Juárez, ya que esta está muy cerca de todo el centro histórico. Igual otro tip que te voy a dar es que si llegas en avión en el aeropuerto para transportarte de una manera más económica, camina a las afueras del aeropuerto como tal, vas a encontrar unos taxis foráneos, los cuales son taxis que ya tienen establecidas unas rutas. Estos taxis cobran de ese punto a la capital 15 pesos. Son unos taxis guindas con blanco y esa es una opción para ahorrarte unos cuantos pesos en tu visita a Oaxaca. Se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Antes de empezar el recorrido, les quiero mostrar la prenda que traigo en estos momentos puesta. Es una prenda de la marca Oaxaca Chingón, un nuevo emprendimiento, una nueva marca del canal en el cual vamos a estar llevando los colores y el amor por Oaxaca a todos lados, en este caso en la ropa. Este modelo está en negro y en blanco, así que aquí les voy a dejar el Instagram y el número telefónico para que vayan a pedir pues una bonita playera. Compren y así van a apoyar al proyecto, al canal, para seguir puebleando, para seguir documentando lo bonito que es Oaxaca y lo bonito que es México. Te cura la mala fe. Dicen que la hierba te cura la mala fe. A mí me gusta el mole, soledad me va a moler. Bueno, viajeros, ahora mismo nos encontramos en la Plaza de la Constitución, o también llamado Zócalo de la ciudad. Este es uno de los ejemplos más claros de la arquitectura colonial. Este lugar forma parte de una lista de edificios y monumentos como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Sin lugar a dudas es un sitio muy bello para disfrutar con los amigos, con los familiares, de increíbles vistas, de todo el ambiente del corazón de la ciudad de Oaxaca de Juárez, ya que aquí tenemos muchos árboles, muchas áreas donde vas a poder sentarte, disfrutar de una rica bebida, de antojitos oaxaqueños y demás. Un dato interesante del Zócalo de la capital de Oaxaca es que antes del año de 1868 no contaba con árboles este lugar. Fue hasta este año cuando fue que se sembraron. De igual forma, en 1881 fue cuando se mandaron a construir las bancas, las fuentes y el kiosco, el lugar en el que estamos en estos momentos y donde vamos a poder encontrar vistas muy bonitas del corazón de Oaxaca. El Zócalo de Oaxaca se encuentra rodeado por la Alameda de León, que anteriormente se le conocía como la Plaza de los Cántaros. Aquí vamos a poder encontrar un pequeño jardincito en el cual está una estatua del general Don Antonio de León. De igual manera, la oficina de Correos de México y la Catedral Metropolitana. Ahora mismo nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Oaxaca, uno de los sitios más emblemáticos y más bellos de este lugar. Esta iglesia fue construida aproximadamente en el año de 1535 y en su fachada podemos encontrar un estilo barroco. En su interior vamos a poder encontrar muchas capillas y entre de las más veneradas está la capilla del Señor del Rayo. El Señor del Rayo es un santo patrón aquí en Oaxaca muy celebrado, muy festejado. Y se dice que los españoles en el siglo XV trajeron la imagen del Cristo y hubo un incendio aquí en esta iglesia, pero en este incendio todo quedó destruido excepto la imagen del Cristo, el cual posteriormente fue un Cristo de piel morena. Es uno de los sitios más emblemáticos. Esta iglesia celebra a Nuestra Señora de la Asunción de María. La
fundación de Oaxaca data del año de 1486, cuando un grupo de soldados que mandó el rey Tlatoani Mexica llegaron a Oaxaca para fundar el primer barrio, el cual fue el barrio de Xochimilco, para posteriormente fundar el barrio de Jalatlaco, Chapultepec y Mexicapan. A este lugar se le dio el nombre de Huasyacac, que significa en la punta de los guajes o lugar de los guajes. El guajes es una planta muy representativa y muy abundante aquí en valles centrales. Posteriormente, en el año de 1521, llegó el rey Carlos V, el cual le otorgó el nombre de Antequera, para posteriormente en el año de 1821 fuera cambiado al nombre que conocemos hoy en día, Oaxaca. Ahora mismo nos encontramos en el mercado Benito Juárez, en lo que anteriormente fue la Plaza del Marqués. Así que vamos a conocer este mercado por dentro y acompáñame. Este lugar es el ideal para aquellas personas que desean adquirir artesanías y productos muy oaxaqueños. Aquí vamos a poder encontrar desde el quesillo, los chapulines, cremas de mezcal, mezcal como tal, aguas típicas, nieves, sal de gusanito y muchas cosas más. De igual manera aquí vas a poder encontrar artesanías, guarachería, todo tipo de tejidos en palmas, sombreros, textiles y muchas cosas. Aquí vamos a poder encontrar también lo que viene siendo la bebida típica de Oaxaca, el rico tejate. Aquí vamos a poder encontrar lugares donde vas a poder disfrutar esta bebida en tu visita a Oaxaca. Vamos a probar esta bebida que está hecha a base de maíz, de cacao, de flor de mamey y de rosita de cacao. Así que acompáñame. El proceso es cocer el maíz con ceniza para descascarar, tostar el cacao, la semilla del mamey, las flores, molerlas y hacer una mezcla para hacer una pasta o masa de tejate. Y al final ya se tiene que preparar con agua, hielos y ya quedó el tejate. Pues aquí está esta bebida muy rica, muy nutritiva y pues muy buena para este calor que está haciendo aquí en Oaxaca. Ahora mismo ya estamos probando esta rica bebida, el tejate, la cual es una bebida que te va a hidratar muy bien. Es una bebida muy nutritiva, ya que está hecha a base de cacao. El sabor es dulce, se asemeja un poco al chocolate como tal, pero es muy diferente, pero es un sabor muy rico. Esta masita que tiene aquí, pues son los nutrientes como tal. Es una bebida típica de Oaxaca, de San Andrés Guayapa, que es la cuna del tejate. Algo interesante también es que anteriormente se realizaba la feria del tejate y del tamal en esa población, en San Andrés Guayapan. Posteriormente tendremos que ir a conocer pues esa bonita feria, pero de momento esta bebida es deliciosa, se la recomiendo mucho a quien su visitan. Si vienen a Oaxaca y no prueban el tejate, prácticamente no vinieron, amigos. En el mercado Benito Juárez de igual manera vamos a poder disfrutar de las bebidas típicas de Oaxaca, en este caso el rico mezcal. Así que vamos a probar juntos pues esta bebida muy típica de Oaxaca y de igual manera muy respetuosa al tomarla. Así que acompáñame. Es un clásico, es un tradicional de beso oaxaqueño que lleva fresa, cereza, arándano, piñón, amor y sandía. Aquí en estos momentos tengo una crema de mezcal, beso oaxaqueño se llama, vamos a probarla a ver qué tal. Parecida a la nieve más o menos, pero con mezcal. Es parecida a la nieve de beso oaxaqueño, pero como dijo, con mezcal. Se siente muy rico, es una opción para aquellas personas que les gusta combinar el sabor del mezcal con algo dulce, algo más digerible en el paladar, por así decirlo. Unas cremas de mezcal hay de todo tipo. Otra que te voy a dar a probar es la de piña colada, que es un clásico. Mira,
Aquí tenemos la crema de mezcal de piña colada igual. Vamos a probarla. Uf, muy rica. Mezcal ancestral. Sí, este es un ensamble de espadí con cuiche. Es muy rico. Este mezcal se destila en cuero de cuello, en cuero de vaca, se hace bajo la tierra. Por eso sabe como a tierra, humo, a minerales. Acuérdate que los ancestros no conocían como el alambique ni el cobre, por eso lo hacían en ollas de barro. Es lo que le da este sabor a tierra, minerales, a humo. Es muy buena producción este mezcal. Y pues bueno amigos, vamos a probar el rico y delicioso mezcal, un mezcal ancestral. La característica del mezcal ancestral es que está destilado en ollas de barro. Pues bueno amigos, muy rico el mezcal. Aquí vamos a poder pues adquirir estas bebidas muy ricas para su estancia aquí en Oaxaca, el Mercado Benito Juárez, un lugar increíble. Ya si no tienen la oportunidad también de ir como tal a los palenques, aquí es una opción para comprar y llevarse de recuerdo pues esas bebidas típicas de Oaxaca. Así que salud y seguimos en este recorrido. Y bueno, ya nos encontramos en un lugar muy tradicional aquí en Oaxaca, en donde venden aguas frescas, aguas típicas, aquí en el Mercado Benito Juárez. Este establecimiento se llama Agua Susi, ya tiene 101 años de existencia. Esta es la cuarta generación en la cual se sigue llevando a cabo este arte de elaborar estas ricas aguas. Estamos en Aguas Frescas Susi. Este es un negocio tradicional al interior del Mercado Benito Juárez. Nosotros pues tenemos muchos años vendiendo aguas frescas en este mercado. Fundó mi bisabuela Laura Chávez, quien a su vez después enseñó y heredó a sus dos hijas, Juana y Susana Chávez. Y ellas pues ya trabajaron el tema de las aguas frescas ya de manera más establecida. Con el tiempo, como les comenté, lo heredaron a mis abuelas y mis bisabuelas después mi papá y a mi mamá, y ahora pues estamos mi hermana y yo. Nosotros somos la cuarta generación que estamos en atención ahora aquí en el Mercado Benito Juárez. Hemos hecho un arte de vender aguas frescas, ¿no? Pues pareciera cualquier cosa, ¿no? Un vaso de agua, no, es un arte, ¿no? Desde su forma de elaboración hasta que el cliente llega y se la toma. En este caso yo me pedí una rica agua de horchata con tuna, una bebida muy tradicional aquí en Oaxaca, entonces vamos a probarlas y ya les diré qué tal. De igual manera, una de las más tradicionales y que si vienen a Oaxaca y les recomiendo es el agua de chilacayota, o esta que es horchata con tuna, así que pues vamos a probarla amigos. Está muy rica, es muy refrescante, y por 25 pesos, aproximadamente $1 y unos cuantos centavos, vamos a poder disfrutar de esta agua. Entonces, salud. Amigos, ahora mismo nos encontramos en el mercado 20 de noviembre. Es uno de los mercados más representativos y donde vamos a poder encontrar una gastronomía muy rica. Este mercado se construyó a raíz de que la antigua Plaza de los Cántaros se convirtió en la Alameda de León. Los comerciantes de ese lugar los restauraron en lo que viene siendo la Plaza del Marqués anteriormente, que hoy en día es el Mercado Benito Juárez. Posteriormente los comerciantes del Zócalo de la capital fueron reinstalados también hacia el Benito Juárez, pero como ya eran muchos comerciantes, lo que hizo el gobierno fue pedirle el espacio del exconvento de San Juan de Dios para hacer otro mercado, que es el Mercado 20 de noviembre. Entonces, por eso es que estaban tan cerca esos dos mercados uno del otro. Y bueno, ahora mismo vamos a probar los ricos chapulines, estos insectos, estos grillos también conocidos en otros lados, muy ricos, muy importantes en la gastronomía de todos los oaxaqueños como tal.
En estos momentos pues vamos a probar las diferentes pues tipos de preparación de los chapulines. Ahora mismo vamos a probar estos chapulines. ¿En qué están hechos? ¿Cómo están hechos? Al mojo de ajo. Al mojo de ajo. Vamos a probarlos. Aquí, como podemos ver, están las patitas, un chapulín bastante grande. Al mojo de ajo, amigos. Un sabor saladito, muy rico, muy crujiente de igual forma. Este es de natural. Este es un chapulín natural, un tamaño bastante grande. El otro es un poco picante, es salado. Vamos a probar este. Sí, se siente que es natural. Es un sazón muy rico. Igual algo curioso de los chapulines son que son muy nutritivos. Y estos se usan como botana normalmente. O también complementos para un rico elote, una rica tlayuda o un rico guacamole. Ah, ok. Este es un chapulín enchilado. Sabe también muy rico. De igual forma aquí vamos a poder encontrar la sal de gusanito. Esta sal de gusanito se hace de un gusano de maguey, ¿correcto? Se muele los gusanitos, la sal, el chile y los gusanos. Yeah. Querida soledad, me va a guisar un molito por el cielo de Monte Albán. De noche sueño contigo. Ahora mismo estamos entrando en el mercado 20 de noviembre, también en esta parte del pasillo de las carnes, el pasillo de los humos, mejor conocido. Aquí es donde vamos a poder encontrar pues bastantes establecimientos que venden carne, pero algo particular es que la carne aquí la hacen, la preparan. Aquí puedes sentarte en las mesitas que están de este lado y pues ya puedes disfrutar de la rica gastronomía, en este caso de las carnes, de los sabores de Oaxaca. Algo particular de aquí es que hay mucho humo, es un ambiente muy bueno. Aquí ya nos dieron nuestra canasta como tal y pues ya vamos rumbo a la mesa para aquí ya pedir los complementos como tal y pues disfrutar aquí una rica gastronomía. Ya estamos aquí sentados en el pasillo de las carnes como tal. Nosotros nos pedimos un paquete para una persona que yo ahorita lo estoy viendo que pues yo creo que para 2 personas sin problemas podrían comerlo. Es tasajo y chorizo. Tenemos las tortillas y algo interesante que deben de saber es que bueno, por esta porción para una persona tasajo y chorizo son 100 pesos y ya cada complemento es extra, digamos. Yo en este caso me pedí guacamole. Del guacamole son 15 pesos. Si quieres salsa, igual 15 pesos. Si quieres cebollitas, 15 pesos. Todo 15 pesos, pero es extra, igual los limones. Entonces aquí tenemos igual las tortillas. Y pues para probar los sabores, en este caso los sabores del pasillo de humo de las carnes de Oaxaca, pues es una opción pues bastante interesante, bastante recomendada. Y pues bueno, vamos a comer y buen provecho, amigos. Ya salimos del pasillo de las carnes, ya comimos muy rico, nos llenamos una porción para una persona que yo la sentí que era para 2 fácilmente. Por 100 pesos pues ya comes muy rico, más los complementos 15 pesos, un refresco de 20, pues excelente, amigos. Y ahora ya estamos como tal dentro del mercado 20 de noviembre. El mercado 20 de noviembre, a diferencia del Benito Juárez, es más gastronómico. Experiencias gastronómicas donde vamos a poder disfrutar de tlayudas, un rico mole, mucho pan de yema. Aquí podemos ver muchas secciones, muchos establecimientos donde venden este rico pan de yema. Pan de yema igual con mantequilla, pan resobado, el pan de cazuela tradicional de una población llamada Tlacolula de Matamoros. Y pues sin lugar a dudas sí es un lugar, un mercado con muchas experiencias gastronómicas. Si eres de los amantes de detectar y conocer nuevos sabores, este mercado es el indicado.
mismo nos encontramos en la iglesia de San Juan de Dios, la cual fue la primera iglesia de Oaxaca y también en donde se realizó la primera misa al pie de un árbol de guaje, ya que anteriormente aquí el río Atoyac pasaba por este lugar. Ya fue que después se desvió hacia Monte Albán como tal. En su interior vamos a poder encontrar óleos del siglo XVII, en los cuales narran la historia de la cruz de Huatulco. Aquí en el canal tenemos un video acerca de las bahías de Huatulco, qué hacer, a dónde ir. Aquí se los voy a dejar para que vayan a verlo y conozcan un poco más de la cruz de Huatulco. De esta manera se narra lo que fue la primera misa, la visita del Papa Juan Pablo y muchas cosas más. Todas las personas que visitan Oaxaca no pueden irse sin visitar el mercado de artesanías, un lugar donde vamos a poder apreciar y admirar el grandioso trabajo de los artesanos de Oaxaca. Su talento, sus tradiciones, su historia y su legado las plasman a través de barro negro, de textiles, de alebrijes, de orfebrería y muchas artesanías más. Este mercado está sobre la calle de J.P. García, esquina con 20 de noviembre. Es un lugar para venir a apreciar el trabajo de los artesanos como tal y comprar lo local, comprar lo auténtico. Aquí podemos ver tejidos muy bonitos, todo lo que viene siendo los tapetes, unos tapetes muy elaborados como tal. De este lado podemos ver las guayaberas, las camisas muy bonitas con bordados hermosos. Igual de este lado podemos ver los tapetes muy hermosos. También de este lado podemos ver la hojalatería, una hojalatería muy bonita, unos adornos como tal, unos espejos también muy lindos. De ese lado podemos ver los alebrijes. Chéquense qué hermoso se ve. Los alebrijes, que son personajes místicos, personajes tallados de madera. Chéquense todas las figuras, aquí todas las figuras pintadas de un color hermoso, de tonos muy vivos. Que cantan sus sones, celebran la unión de los corazones. En todo el mercado de artesanías vamos a poder encontrar pues toda esta arte, toda esta tradición plasmada en barro negro, trabajos de hojalatería como el que estamos viendo en estos momentos, unas piezas de aretes muy lindos. De este lado igual tenemos pues las artesanías del barro negro, el barro negro representativo de la comunidad de San Bartolo Coyotepec, aproximadamente a 25 minutos de la capital del estado, donde aproximadamente 2/3 partes de la población se dedican a la fabricación del barro negro. Igual aquí en el canal tenemos un video para que vayan a verlo. Ahora mismo nos venimos a Chocolate La Soledad, en el cual pues yo vine a tomarme un rico chocopom, una bebida que me recomendaron, que es una tipo malteada de chocolate como tal, y está muy rica. Aquí en este lugar también van a poder encontrar chocolate oaxaqueño como tal, un chocolate pues artesanal, un chocolate tradicional. De igual manera el rico mole. De este lado tenemos los molinos en donde se realiza la molienda del chocolate. En este caso, si quieres un chocolate dulce, por así decirlo, un chocolate amargo, aquí hay la pasta, la molienda que pues queda como tal, ¿no? De este lado también tenemos los productos como son los moles, el mole negro, porque es un lugar que yo les recomiendo pues venir a conocer, venir a tomarse un rico chocopombo, o igual disfrutar de un rico mole o un chocolate cuando vengan aquí en Oaxaca. De igual manera aquí pedir su chocolate, una molienda. Y pues bueno amigos, muy rico esta bebida y vamos amigos. Ahora mismo nos encontramos en la Basílica Menor de la Soledad,
la cual celebra a la patrona de todos los oaxaqueños católicos, la cual es la Virgen de la Soledad. Esta tiene su fiesta patronal el 18 de diciembre, que es cuando muchas personas vienen aquí a esta iglesia a rendirle culto. De igual forma es cuando se realiza una de las calendas más grandes del Valle de Oaxaca, la cual es la Calenda de la Soledad. Esta iglesia es uno de los claros ejemplos de la arquitectura religiosa en la época virreinal. Aquí podemos ver una fachada estilo colonial barroco, muy hermosa, y de este lado una cruz. Aquí estamos en su atrio como tal. Aquí en la Basílica Menor de la Soledad, justamente enfrente vamos a poder encontrarnos con el Jardín Sócrates, el cual es un lugar pues para disfrutar una nieve o de igual forma un dulce regional muy típico aquí en Oaxaca. Vamos a probar un dulce regional para que sepan de qué hablo, así que vengan. Estamos en Nevería La Oaxaqueña y una de las opciones que tenemos en Nevería La Oaxaqueña es que todas las personas que nos visitan le ofrecemos un set de pruebas. Aquí tenemos nieve de chapulín, nieve de beso oaxaqueño, nieve de leche quemada con tuna la tradicional, nieve de trozos de amor, nieve de rosas, nieve de chocolate oaxaqueño, nieve de pasión oaxaqueña, nieve de yogur y nieve de sorbete. Ya nos encontramos aquí sentados en el Jardín Sócrates. Aquí tenemos unas pruebitas de las diferentes variedades de nieves que podemos encontrar en este establecimiento. Aquí podemos encontrar sabores como leche quemada con tuna, besos de ángel, los más tradicionales que vienen siendo nuez, limón, chino, cajeta y demás. Aquí tenemos una degustación que cuando vienes y la pides pues se la dan ellos para que tú elijas la nieve que vas a probar como tal. Y ya de este lado igual tengo mi rico dulce regional que yo me pedí aquí en el Jardín Sócrates. 15 pesos, menos de $1. Las nieves tienen un precio de 35, entonces muy bien. Y pues vamos a probarlas y ya les diré qué tal, amigos. Ya aquí me pedí mi nieve de pistache, vamos a probarla, vamos a disfrutarla. Mientras podemos apreciar pues vistas increíbles, toda la gente pasando, un ambiente muy bonito y muy apapachador. Podemos tener una bonita vista, una fuente, unos globos y la música de la marimba tocando en el fondo. Pues bueno, viajeros, ya después de haber disfrutado una rica nieve aquí en el Jardín Sócrates, vamos a seguir con este recorrido conociendo Oaxaca de Juárez, esta bonita guía de qué hacer, a dónde ir y todo lo que tienes que saber. En este momento estamos ya saliendo del Jardín Sócrates y ahora vamos a conocer la Plaza de la Soledad, la cual es un lugar donde se practica mucho deporte, vienen a patinar, donde se realizan eventos culturales, artísticos, exhibiciones como las que tenemos en estos momentos. Estamos viendo aquí unas exposiciones, arte como tal, una galería de pues estas bonitas piezas. En estos momentos nos encontramos en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, que se hizo con la finalidad de tener un espacio abierto para el arte contemporáneo, en este caso para las obras de los pintores oaxaqueños, para difundir el arte plástico y gráfico de todo el talento oaxaqueño. En este lugar hay varias salas, varias galerías de arte, de pinturas. Este lugar está justamente enfrente de la catedral. Mismo nos encontramos en el Museo de los Textiles Oaxaqueños,
el cual te da una visión, nos da una visión de los textiles de Oaxaca, México y el mundo. En este lugar se busca la diversificación de los textiles mediante los diseños, las técnicas, la creatividad y demás. En este lugar también se busca esta parte de combinar la parte tradicional y contemporánea, y es lo que podemos apreciar en estas salas que hay a lo largo de este museo, el cual es de entrada gratuita y pues vale la pena visitar. Así que, bueno amigos, seguimos y esto es Oaxaca. Ahora mismo nos encontramos en el Teatro Macedonio Alcalá, el cual es uno de los teatros más bellos e importantes de todo México. Este se inauguró en el año de 1909 y en un principio era un teatro casino. Aquí había peleas de box, de lucha libre, también había obras de teatro y demás. Posteriormente se convirtió en un teatro donde vamos a poder disfrutar conciertos de orquestas, sinfonías y demás, igual muchas presentaciones culturales. Este teatro tiene el nombre de un célebre compositor oaxaqueño llamado Macedonio Alcalá, el cual fue el compositor del himno de todos los oaxaqueños, el Dios nunca muere. Ahora mismo estamos caminando por la calle Macedonio Alcalá, la cual también es conocida como el andador turístico. En este andador turístico al año más de 3 millones de personas transitan esta bonita calle, en la cual vas a poder encontrar galerías, restaurantes, mezcalerías, igual lugares de diversión y mucho color. Caminar en las calles de México es toda una experiencia, ya sea en fachadas bonitas, en ricos olores, sabores y demás. Ahora mismo nos encontramos en el templo y exconvento de Santo Domingo de Guzmán, uno de los lugares más bellos de todo Oaxaca. Aquí vamos a poder encontrar en su interior oro de 24 quilates. Este exconvento fue hecho aproximadamente en el siglo XVI por la Orden de los Dominicos. La fachada que podemos ver es de un estilo barroco novohispano y es muy hermoso por fuera y por dentro. Sin lugar a duda es un lugar que te va a enamorar. En estos momentos estamos caminando aquí en el atrio del exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Aquí podemos ver a muchos viajeros, a muchos turistas tomándose fotos, disfrutando de las bonitas vistas, del atardecer y demás. De igual forma, aquí en todo el exconvento, en el atrio como tal, vamos a poder encontrar muchísimas variedades de agave. Aquí podemos ver el agave con el que se hace el mezcal. El mezcal es la bebida tradicional de Oaxaca por excelencia. Aquí podemos ver agaves espadín, diferentes tipos de agave, por ejemplo tobalá y muchísimos más. Este exconvento inició a construirse en el año de 1570 y culminó su última fase en el año de 1619. Igual al lado de la iglesia vamos a encontrar el exconvento como tal, que hoy en día es un museo.
el Museo de las Culturas, el cual adentro resguarda uno de los tesoros más grandes encontrados de Mesoamérica, el cual es el tesoro de la tumba 7 de Monte Albán. Uno de los tesoros más grandes fue una cabeza, un cráneo recubierto con esmeraldas azules, muy bonito. Este fue encontrado en Monte Albán, una zona arqueológica que está aproximadamente a 30 minutos de la capital, la zona arqueológica más importante del estado. En el Museo de la Filatelia, el MUFI. Este es de acceso gratuito y puedes venir de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es un lugar muy bonito en el cual vamos a conocer los timbres postales, la filatelia de todo el mundo, de Oaxaca, de México. Es un espacio bastante bonito, bastante amplio. Aquí respiras un ambiente muy tranquilo para estudiar, para conocer parte de la historia de los timbres postales, datos interesantes y demás. Sin lugar a dudas se los recomiendo, es una visita rápida pero muy bonita. De igual manera aquí podemos encontrar las cartas originales que hizo Frida Kahlo para su doctor, donde ella se veía muy cariñosa. Aquí podemos ver un teléfono de pared, madera y metal, los cuales se utilizaban antes. De igual manera aquí un molino antiguo de café, el quinqué, un juego infantil antiguo, una tetera antigua. Podemos ver pues toda la filatelia como tal de otros países. Aquí podemos ver relacionados al café como tal. Esta sala es de café y pues muy bonita y aprendes bastante. Estamos con una sala de béisbol, una sala de arte de béisbol, de timbres postales como tal, de pelotas de béisbol como tal. Y pues chéquense, aquí podemos ver bastantes partes históricas aquí del béisbol, los clásicos mundiales, para los amantes del béisbol, de las grandes ligas, el play ball, bats de béisbol, pelotas. Aquí podemos ver igual timbres postales de Japón, alusión al béisbol. De este lado podemos ver igual pues todas las técnicas y demás, el béisbol en México. Aquí podemos ver en este mapa de la República Mexicana todos los estados que tienen participación en la liga de béisbol. De igual manera aquí podemos ver timbres postales enfocados al béisbol, porque los timbres postales tú podías comprar de cualquier estilo, de cualquier forma y de cualquier deporte, de algún lugar o demás, para ponerlos en las cartas. Chéquense estas bonitas colecciones. Buenos viajeros, aquí a mis espaldas está el Jardín Etnobotánico. Este pertenece al ex convento de Santo Domingo de Guzmán, ya que está al lado, está enfrente también del MUFI. Y es un lugar donde vas a poder encontrar la variedad de plantas de Oaxaca. Aquí hay plantas que fueron sembradas desde junio de 1988. Estas plantas son de todos los climas que hay aquí en Oaxaca, climas húmedos, climas semihúmedos y todos los demás climas. De igual forma, para entrar a este lugar solamente puedes entrar con visitas guiadas. Aquí te van a asignar un guía. Aquí les voy a estar dejando el horario y el precio. Pero sin lugar a duda es un lugar que les recomiendo conocer, ya que adentro van a poder encontrar pues toda la diversidad de plantas de todo el estado de Oaxaca. Y bueno, viajeros, ha caído la noche, pero ahorita vamos a entrar a ver una galería de Jacobo y María Ángeles, unos artesanos aquí en Oaxaca de alebrijes, de la talla de madera, que ha llegado a todo el mundo sus obras de alebrijes como tal. Vamos a ver esta galería por dentro, igual de entrada gratuita aquí en el andador turístico. Bueno, viajeros, pues ya cayó la noche en Oaxaca. Y la verdad es que ha sido un día bastante cansado, pero muy lindo, muy agradable, muy bonito, ya que conocimos varios lugares de Oaxaca. También visitamos el barrio de Jalatlaco, que es un barrio con bonitas fachadas,
con un papel picado muy bonito y con un ambiente increíble. De igual forma, el primer barrio de Oaxaca, el cual es el barrio de Xochimilco. Este barrio cuenta con la cruz de piedra, un símbolo religioso muy bonito que está ahí para que los viajeros vayan a tomarse una foto. De igual manera, ahí están los arcos de Xochimilco, muy bonitos, que también conducen al acueducto de Xochimilco. Este acueducto de Xochimilco termina en la iglesia del Carmen Alto y pues bueno, es un lugar muy bonito. En la noche el andador turístico igual se torna en un ambiente muy agradable para caminar con la familia, disfrutar del ambiente, tal vez en un restaurante, tal vez en los bares para tomar un rico mezcal, un trago, un cóctel o demás. De igual manera, estamos en épocas de Navidad. El andador turístico en estas fechas se adorna de una manera muy linda. También de igual forma, en unos momentos vamos a presenciar el encendido del árbol navideño, así que acompáñenme, amigos. En estos momentos podemos ver ya la gente que viene de paseo, que vienen a tomarse una bonita foto, una bonita selfie. Pues en este bonito kiosco que está actualmente adornado con luces navideñas, con estrellas en el fondo y pues muy bonito, se ve increíble. Vamos a seguir caminando, aquí ya podemos escuchar los villancicos navideños, la música alusiva a Navidad. Las 6:30 de la tarde, en punto de las 7 de la noche este árbol se va a iluminar y durante todo un mes vamos a estar presenciando pues el bonito árbol de Navidad aquí en la ciudad de Oaxaca. En estos momentos estamos escuchando al coro de la ciudad con bonitos villancicos, bonitas canciones navideñas. El ambiente que se respira es muy agradable, muy lindo, muy bonito. Y pues bueno, Navidad ya se acerca y vamos a disfrutarla juntos. Que no cante todos apréndensela primero. Muchas felicidades a todas y a todos. Y ahora les quiero preguntar, ¿están listos para que prendamos el árbol, sí o no? No escucho, ¿sí o no? Órale pues, vénganse. 3, 2, 1, ¡cero! Con el encendido de este árbol de Navidad, representa en cada hogar de las familias oaxaqueñas la unidad familiar, la esperanza de un mejor año 2022, pero sobre todo que sus objetivos, planes, propósitos sean alcanzados. Visiten Oaxaca, porque Oaxaca lo tiene todo. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Sin lugar a dudas, Oaxaca capital, todo el estado de Oaxaca es hermoso. No por nada se dice que Oaxaca lo tiene todo. En este video ya vimos de una guía de qué hacer, a dónde ir, qué debes de saber antes de venir. Si vas a visitar Oaxaca, espero que te la pases de maravilla. En un próximo video no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like a este video y comenta para que el algoritmo de YouTube nos trate muy bien. Esto fue Oaxaca. Oaxaca lo tiene todo. Hasta la próxima, amigos.